La gloria del Señor está en esta tierra y vamos a conquistar esta tierra en el nombre del Señor para su gloria, en el nombre de Jesús. No hay filisteo, no hay amonita, no hay moabita, no hay fereceo, no hay jebuseo, no hay espíritu de religiosidad, no hay ateísmo, no hay pobreza, no hay miseria, no hay nada que se pueda levantar contra la palabra que Dios dijo que iba a cumplir. Porque cuando Dios dice una palabra, Él no es hombre para arrepentirse, Él la cumple. Así que necesita gente que le crea a Dios y que camine con esa palabra. Es todo lo que necesita. Una iglesia que le crea y que camine. No necesita héroes. Estoy introduciendo la palabra sin darme cuenta. No necesita héroes. No necesita aquellos que heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y en el medio del camino se quedó colgado, se volvió como, hablamos de estos que se querían volver a Egipto, ¿se acuerdan? Lo que necesita es una fe permanente, una fe en constancia, no en fortaleza, sino en tu debilidad, una fe en Cristo. Necesitamos fe en la palabra, por eso tenemos que crecer en la palabra, para tener fe en la palabra dicha, no en las cosas solamente sobrenaturales. Las cosas sobrenaturales vienen cuando se activa la fe en la palabra dicha. ¿Lo repito? Las cosas sobrenaturales suceden cuando activas fe en la palabra que ya está escrita. Porque si el Señor dijo que iba a suceder, aún en los espacios imposibles, tenés que activar fe. Pero Él ya dijo en la palabra que iban a suceder cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Qué más dijo? Dijo, vayan, ustedes harán aún cosas mayores que las que me han visto hacer a mí. Necesitas fe para eso, pero está escrito, ¿ves? Tenés que creer que lo que está escrito activa tu fe. Jamás te podés apartar de la palabra dicha. En esta casa decimos, si tenés una palabra, de nuevo, si tenés una palabra, lo tenés todo. ¿Por qué? Porque si yo aplico fe sobre esa palabra, lo tengo todo. Dios hace el resto. ¿Sabes? Vos tenés una palabra, lo tenés todo. Ya está. ¿Y qué tengo que hacer? Caminar en la palabra. Aún con las tormentas, sí. Pero son difíciles las tormentas. Mirá que hay que caminar en contra de una tormenta. Sobre todo los sanrafaelinos que llovizna y se quedan en la casa, ¿viste? ¿Viste? Empiezan, entiendo, yo aprendí una lección de ustedes. Muy sabios ustedes y yo aprendí una lección. Estábamos en un grupo fe, estábamos en una casa y dijeron, pastor, se viene la piedra. Yo soy mendocino, imagínate. Me van a pasar a mí. Ustedes son de San Rafael, yo soy de Mendoza. Pastor, viene la piedra y estaban todos nerviosos. Y decía, pero ¿por qué no se concentran? Es que viene la piedra. Bueno, concentrémonos, si viene la piedra haremos algo. Yo estaba como enojado. Dice, no, la piedra es más importante que Dios. Y no, sentido común, mis queridos. Sentido común. El pastor no lo tuvo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba ese día? Que salimos todos con mantas y todo a tapar los autos porque en la mitad del grupo salieron todos corriendo a tapar, entraron todos mojados, nadie me dijo nada, pero en el fondo creo que hubieran querido, ¿verdad? Estaban así como con ganas de decirme algunas cositas y yo dije, gracias a Dios que soy el pastor. Si no, me echan de la iglesia. Bueno, así como ustedes pueden tener en el radar y todas esas cosas, así Dios tiene el radar de todas las cosas. ¿Entendieron? Qué fácil de entender, ¿verdad? Entonces, si ustedes, aún siendo necios como yo, limitados como yo, dependiendo de un satélite como yo, pueden leer que viene una tormenta, imagínense Dios que hizo la tormenta. Mateo 14, 22 en adelante, habla de una historia súper conocida, una de las veces en las que Jesús, por estar sobre la barca, calmó la tormenta. No es la vez en que subió y dijo, deténgase la tormenta, que iba durmiendo. Es otra. ¿Cuántas tormentas, no? En la vida de los apóstoles. ¿Cuántas tormentas? Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. El 25 dice, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron.
Llenos de miedo, gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, chicos, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué pasaje! ¡Cuántas cosas hay aquí! Tengo 8000 ideas para este pasaje, así que hoy quizás sea un poco, bueno, normalmente es desmembrada la prédica mía, así que porque salto de un lugar al otro, así que no me voy a disculpar, pero hoy va a ser un poquito más, porque vi tantas cosas acá, tantas cosas ricas que yo no puedo permitir que se vayan de aquí sin conocer todas estas cosas tan ricas que hay en esta palabra. Ustedes dirán, fácil. ¿Cuántas veces nos dijeron, sí, ya sé, Pedro sacó la vista de Jesús y se hundió? ¿Sí? ¿Escucharon esa prédica? Pedro se hundió porque sacó la vista de Jesús. Bonita, linda, está bien, pero nunca lo vio. Él siempre vio un fantasma. Pedro no vio a Jesús. Pedro dijo, si realmente eres tú, Pedro que había caminado todo el tiempo con él, le dice, si realmente es como un fantasma, no alcanzo a distinguirlo. Así que vamos a aclarar un montón de cosas hoy, que quizás aprendimos bien, bonito, nos enseñó un montón de cosas de la fe, pero cuando hacemos una exégesis, cuando tomamos la palabra así tan abstraída, tan a mi gusto, me parece que la verdad no nos hace libres. A mí me parece que la verdad que nos hace libres no es solo la interpretación espiritual de la palabra, sino el contexto. Muchos de nosotros pasamos en la vida por tormentas como las que pasaron los discípulos. ¿Quién está pasando por tormentas? ¿Quién está pasando? No, a ver, levanten la mano y fíjense que los que están atrás lo van a ver clarito. La mitad de la iglesia está pasando por tormentas. El problema aquí no es la tormenta en sí. Ese es el tema. Es que nos enseñaron que las tormentas son malas. Nosotros tenemos una experiencia, por eso cité eso. Aquí en San Rafael una tormenta hace daño, pero en el desierto una tormenta trae bendición, mis queridos. Y no todas las tormentas son culpa de Satanás, ¿no? Con las garras, manda la tormenta para destruir tu vida. No todas las tormentas son para eso. Porque en realidad nos enseñaron eso, que las tormentas son malas. Una tormenta es mala. Y aun cuando sea fuerte, no tiene por qué ser mala. Escuchen. Nosotros siempre queremos que la tormenta pase, ¿verdad? Me refiero a las tormentas psicológicas, a las tormentas espirituales, a las tormentas económicas, a las tormentas de COVID. Nosotros siempre queremos que la tormenta pase. Que pase, no importa. Pero ¿recuerdan cuántas veces el año pasado, en el 2020, les dije una y otra vez, estamos en la barca, estamos en el medio de la tormenta, tenemos que aprender. Tenemos que aprender porque cuando la barca llegue a su destino, cuando llegue a su lugar, nos vamos a bajar y si estamos pensando en que la tormenta ha sido un problema, perdimos tiempo viendo la tormenta y pidiéndole a Dios que pase y no aprendimos nada. Y cuando nos bajamos, dijimos, ay, otra vez, gracias a Dios que pasó la tormenta y nos bajamos en una tierra donde no tiene nada que ver con la anterior y no nos equipamos para la tierra que viene. ¿Cierto, Ale? No nos equipamos para la tormenta, para la tierra que viene con la tormenta que pasó. Si no, pregúntenle a Noé. ¿Ustedes qué creen? ¿Que él cuando se bajó pensó que iba a ir a la misma tierra que dejó? Yo creo que lo primero que pensó era que se iba a bajar y que iba a pisar barro. Y él venía a una tierra desierta. Y habrá pensado, ¿y qué plantamos?
¿Qué hago ahora con esto? ¿Ustedes se imaginan el escenario? Ya me fui, ¿vieron? Pero ustedes se imaginan el escenario cuando bajó la compuerta del arca y vieron toda esa tierra que recién acababa de bajar el agua. ¿Cómo estaría? Barro. ¿Qué hago acá? Y Dios le dijo, anda a buscar en la cajita que te dije que subieras, que ahí está todo lo que podés plantar en esta tierra. ¿Viste que te dije que llevaras cosas en el arca? ¿Viste que te dije que trabajaras cosas ahí en el arca? Bueno, para que cuando te bajes tengas todo lo que necesites para la tierra que viene. Bueno, estamos en una temporada, mis queridos. Y en esta temporada el Señor nos dijo, hay que trabajar cosas para lo que viene. Hay que trabajar cosas para lo que viene. No te puede agarrar desprevenido lo que viene. Entonces, cuando yo hago este pensamiento, cuando yo incorporo este pensamiento en mi vida, ya inmediatamente pienso entonces que la tormenta en realidad quizás fue para elevarnos, no para hundirnos. La tormenta, ¿alguna vez ustedes han remontado barriletes y esas cosas? ¿Sí? Ustedes saben que si no hay un viento contrario al barrilete, el barrilete no se levanta. Y vos decís, que sople, ¿no? Y empezás, y cuando hay una brisa empieza a levantar y decís, wow, y está allá arriba, navega en el aire, ¿no? Y tirás, y ahí ya rogás que no se corte la piola porque hay mucho viento, pero está bien alto, y seguís dando y pedís más piola prestada y haces un nudito, y esperás que se levante más, hasta que lo perdés de vista y estás feliz porque está allá arriba. Necesitas un viento contrario. Muchas veces necesitas un viento contrario para que las cosas tomen vuelo, para que se eleven. No todos los vientos ni todas las tormentas son un problema. Esto es lo que le pasó a Pedro, vieron que lo leímos, ¿no? Escucharon que cuando Pedro vio el viento, se hundió. ¿El viento se ve? El viento se ve en las consecuencias que trae el viento. El viento se ve cuando pasa sobre el agua porque crea olas. El viento se ve cuando pasa en el campo porque mueve las plantas o levanta tierra. El viento se ve en las consecuencias. Miren qué loco, porque dice que Pedro vio el viento. Pedro estaba viendo la tormenta, mis queridos. Pedro estaba viendo la tormenta y a él le dio miedo la tormenta. Él no quería la tormenta. Él y los 11 que estaban con él allá arriba. Todos estaban amedrentados y esta tormenta había pasado mucho tiempo, dice la palabra, porque esto fue en la cuarta vigilia, esto es en el anochecer, ¿sí? Para el calendario judío es de sol a sol el día, entonces la cuarta vigilia es en la noche. Dice que Jesús había ido a orar a un monte. Estuve investigando. El monte donde iba a orar Jesús, desde allí se veía el mar de Galilea. A ver si me van agarrando un poquito la idea. Él veía la tormenta. Jesús estaba viendo con sus ojos la tormenta y estaba viendo el botecito en el que iban los 12. Y ustedes dirán, pastor, ¿qué tiene que ver? Bueno. Mateo 14, 22 dice, después de esto, Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla, pasen al otro lado del lago y me quedaré aquí para despedir a la gente. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Escuchen esto, quizás pasa desapercibido, pero dice, Jesús les ordenó que subieran a la barca. Díganme, ¿el satélite de Jesucristo andaba mal? ¿Él no sabía que venía tormenta? ¿Se le descompuso el satélite? Dios jamás te va a ordenar que vayas a un lugar si sabe que te va a hacer daño. Dios nunca te va a enviar a un lugar que sabe que te va a hacer daño. Dios te va a enviar a algún lugar donde la palabra se cumple. Y la palabra de Dios para todos estos discípulos era, pasen al otro lado. ¿Les suena a lo que hemos venido predicando? La palabra de Dios es, pasen al otro lado, pasen al otro lado. Dios dijo, estamos acá, listo, estuvimos todo el día, vienen de ver el milagro de los pescaditos y los pancitos. Esto es lo que ha pasado antes, les cuento para contextualizarlos. Antes de esto acaban de ver a Jesucristo haciendo milagros.
Están recansados. Acaban de ver el milagro de los panes y de los peces. ¿Sí? Y les dice, bueno muchachos, vayan ustedes a descansar, pasen al otro lado, ¿sí?, del lago, y yo voy a orar. Mientras subió al monte, y yo me lo imagino así, subiendo al monte y mirándolos, hablando con Dios, con el papá, diciendo, míralos, a ver qué hacen. Miremoslo, dale, a ver qué hacen. Y el Espíritu Santo en el medio intercediendo y Jesucristo diciéndoles, bueno, pero que no sea tan fuerte la tormenta, dale, papá. Viste que Él es tu abogado, ¿no? Y te ama. Y que no sea tan fuerte la tormenta, porque por ahí... Y Dios dice, no, necesitan esa tormenta. Pero estás seguro, y si voy un ratito me voy con ellos. No, espérate, hasta la cuarta vigilia. Chicos, la primera vigilia estuvo bien el año pasado, cuando nos dijeron en febrero, hay un virus. Dije, bueno, sí, salimos 2 meses, estamos en la calle, ¿no? Bien argentino. 2 meses, sí, nos inventamos nosotros la vacuna, ahí en la boca. Y listo, tenemos 2 meses. Cuando llegamos a abril, ya íbamos por la segunda vigilia y ya, sí, barbijo, ya está pesado, mira la economía, el negocio. Llegamos casi a fin de año, todos ya cansaditos en la tercera vigilia del día, que todo el tiempo que pasaron en la barca, con la tormenta, y llegó la cuarta vigilia. Ahora, ¿a quién le suena cuarta vigilia ya lo que estamos viviendo? ¿A quién le suena ya basta de tormenta? Ya basta de tormenta en mi corazón, basta de tormenta en mi vida, basta de tormenta de COVID, ya está, Señor. Y salen las exclamaciones, Señor, por favor. ¿Te suena? ¿Hiciste alguna vez eso? Basta, por favor, basta. Y te pones de panza y clamas, basta, que pase la tormenta, que pase. Yo no soy quien para ni reírme ni juzgar tus problemas. No tengo el derecho de hacerlo. Y entiendo que todos tus problemas y los problemas de todos nosotros son distintos a los de los demás. Así que nadie puede pararse en una condición de juez ante tu problema y decir, deja de llorar. Lo que quiero decirte es que no podés permanecer en esa situación de pedirle a Dios permanentemente, basta de mi problema, sin aprender del problema, querida mía, mi querido. Hay que aprender de la tormenta. Necesitamos aprender a aprender de la tormenta. Tenemos que aprender de las tormentas, esta tormenta. Aquí la Biblia no dice que Jesús envió la tormenta, pero sí te garantizo que Jesús sabía que venía la tormenta. Que estuviera en el monte también te garantiza que Dios te está viendo durante la tormenta. Te está mirando. Jesús está mirándote en la tormenta. No te abandonó, no te dejó a la que te criaste. No te dijo, sí, haz lo que se te dé la gana. Yo, bueno, solito, bancátela. ¿Viste? Si tenés tormenta, problemita tuyo. Te está pasando porque estás pecando. Voz de juicio típico religioso. El dedito. Estás en esta tormenta porque estás haciendo cosas. Una vez le dijeron a un pastor amigo, tenía un hijito con problemas de tonicidad muscular, tiene un nombre esa enfermedad, no me acuerdo, y el pastor viene y me abraza y me dice, por favor, ayúdame, decime esto, porque no podemos vivir más con la tristeza de mi esposa y la mía por saber que Satanás, por culpa de nuestro pecado, dañó a nuestro hijo. Me da escalofrío solo de pensar que a la gente se le dicen estas cosas. Jesucristo venció el pecado en la cruz. Jesucristo venció la muerte en la cruz. Jesucristo venció las enfermedades en la cruz. No hay palabra de maldición que pueda hacerte daño si caminas con Cristo. Si algo está pasando es porque hay puertas abiertas. Las cerramos, trabajamos en eso y te puedo asegurar que el Señor gobernará tu vida y todo tu entorno toda la vida, siempre. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Por lo tanto, ciertas tormentas son inevitables. Ciertas tormentas son inevitables. Y todo lo que Dios provoca y permite tiene un fin determinado. Siempre está involucrada la fe en ellos. Siempre. Porque o crees o no crees. O crees en lo que Él te dijo o no crees en lo que Él te dijo. O querés que pase la tormenta o vos decís, por ejemplo, cosas como esta que también están en la Biblia para el que no lo sabe. Dice, porque todas las cosas, yo sé que ahí las voces están repitiendo dentro suyo, sobre todo en la reina, la Leila Valera, que está allá.
Los que aprendieron versión Reina Valera, dice, porque todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios. Entonces, ¿por qué pedís que pase la tormenta? Si todo me ayuda bien. Señor, permitiste la tormenta. ¿Qué tengo que aprender en esta tormenta? ¿Qué tengo que aprender de esta tormenta? Porque si no quiero más tormentas, tengo que aprender de la tormenta, para que no me mande más tormentas. Porque la tormenta que me permite es para que aprenda cosas. Si en la tormenta no aprendo cosas, lo que estoy demostrando es que todavía tengo que procesar cosas para aprender. Vendrán otras tormentas, pero si no aprendiste del todo, por lo menos enfócate en aprender algo en las tormentas. Algo tenés que aprender como Pedro. Algo. Pedro falló. Mis queridos, para los que ustedes, a los que les enseñaron, ¿no? Pedro, un hombre de fe increíble. Pedro falló. Y por eso lo busco como ejemplo, porque vos y yo fallamos. Como David falló. Pero Pedro falló. Estamos gastando como Pedro mucho tiempo en salir de la tormenta y pedir ayúdanos. ¿Cuántas veces los muchachos dijeron, ayúdanos que perecemos, sácanos de la tormenta? ¿No les he dicho que si estoy yo acá con ustedes está todo bien? Hay dos formas de atravesar la tormenta entonces, como sobreviviente, y les voy a dar, mira lo que vamos a hacer. Les voy a dar 3 segundos para que aplaudan a los sobrevivientes. Vamos. Wow. Sobrevivientes de las violaciones, sobrevivientes de las tristezas, sobrevivientes de los abandonos, sobrevivientes a la pobreza y a la miseria, sobrevivientes a las separaciones y a los divorcios, sobrevivientes a los dolores, a las palabras condenatorias de los padres. Ustedes, si es para ustedes ese aplauso, no se aman nada. Todos nosotros somos sobrevivientes, pero lo que quiero preguntarte ahora es, ¿preferís ser un buen sobreviviente o un excelente alumno? Así que aprendamos de las tormentas, porque ser sobrevivientes, como podemos ver en este preciso instante, no nos ha sido suficiente, no fue suficiente. Ser sobrevivientes no es suficiente. Pero ser un buen alumno te garantiza que aprendes la instrucción del cielo, lo que Dios te quiere enseñar, lo que Jesucristo te quiere enseñar, lo que el Espíritu te está impartiendo con cualquier situación que te rodea. No todas las situaciones que activaron algo en tu vida son malas o provocadas por Satanás. Las situaciones como estas son provocadas por Dios, son permitidas por Dios, son enviadas por Dios. Y las estás desechando como parte de tu aprendizaje solo porque a vos no te gustan o porque no tenés la fe suficiente para verlas, porque yo no las veo. Cuando yo vine a esta tierra, vine con una palabra similar a la que Dios le dio al pueblo, a los de la barca, a los discípulos. Les dijo, pasen al otro lado. Y a nosotros, con mi esposa y mi familia, nos dijo, vayan a San Rafael, pasen al otro lado. Yo voy a orar y después voy. Y cuando vinimos, nos encontramos con una tierra que había que trabajar con un montón de cosas, pero teníamos una palabra. Y dijimos, cuando tenemos la palabra, lo tenemos todo. Imagínense que llegamos a pastorear esta tierra, muchos son testigos aquí, junto con la pandemia. ¿Verdad? Nosotros llegamos el 1 de febrero. Empezamos a activar, porque vinimos como pastores en julio, pero nos instalamos en esta tierra el 1 de febrero del 2020. Y nos tocó pastorear, empezar a fundar y a trabajar en una iglesia en pandemia. Señor, te equivocaste, ¿por qué a mí? ¿No era más fácil que enviara la pandemia dentro de unos 4 o 5 años, cuando éramos ya como 3.000? ¿Por qué empezar así por Zoom que ni los puedo tocar? No los puedo abrazar, yo que soy el que abraza, yo que me salvé por un abrazo. ¿Cómo puede ser, Señor? ¿Sabes lo que dijo el Señor? Estoy orando, ya voy. Vos tenés una palabra. Caminás en la palabra, tenés la certeza de que la palabra yo te la di. Tenés la certeza de que cuando yo hablo, yo soy el Señor de la palabra. Y la misma palabra que te da libertad es la palabra que acalla la tormenta.
Cuando quiero. Ustedes me están entendiendo, les dije que hay muchas cosas aquí. ¿Me estás entendiendo, Yoli, que no todas las cosas... ¿Vos entendés que en tu vida pasaron un montón de cosas que te trajeron hasta acá? Y hay un montón de cosas que te pasaron una y otra vez, que no deberían haber pasado una y otra vez, solo porque no aprendiste la lección de la tormenta. Porque lo único que querés siempre es bienestar y salir de la tormenta. Siempre querés estar fuera de la tormenta, siempre querés estar bien. Las tormentas son la vida, mis queridos. La capacidad de vivir radica en tu capacidad de superarte a las cosas que te fastidian, a las cosas que te hacen sentir mal. Eso es la vida. La vida está llena de montes y valles, montes y valles. Y para pasar de un monte al otro tenés que pasar por el valle, mis queridos. El tema es que si ustedes lo ven como yo hoy, los valles son maravillosos, ¿verdad? No me digas que los valles no son hermosos. Vos te parás ahí, flores, cultivos, los valles traen vida. En la montaña hace frío arriba, pero siempre queremos estar arriba. Subir a la montaña, sube, elévate. Te quiero ver allá arriba con el viento que hay y con el frío que hace. En invierno. Entonces, por eso Dios inventó los valles. Para que no pase frío en invierno en las montañas donde querés estar siempre. Entonces, ¿se acuerdan cuando dijimos que el lugar que puede ser de tu provisión puede ser tu prisión después? Como Dios sabe eso, cambia temporadas, cambia estaciones, te lleva de un lugar a otro, te da palabra, te dice pasemos al otro lado. Vamos, vayan al otro lado, pasen. En el medio, entre el paso de un lugar al otro, siempre hay una tormenta. Lo vimos el otro día. Les estaba hablando del pueblo y del éxodo. Les estaba hablando del pueblo que salía de una tierra para ir a la otra, la tierra prometida. ¿Cómo salió? Salió muy bien, feliz. ¿Y en el medio con qué se encontró? Con una tormenta. Esa fue la tormenta de ellos, que en vez de aprovechar y ver el milagro de Dios, lo que Dios estaba haciendo con ellos, limpiándolos a ellos y ahora nosotros, en nuestras herencias, de la esclavitud, de la porquería que vivían, en vez de ver lo que Dios estaba haciendo, dijeron, no, ¿por qué no podemos comer vaquitas? ¿Por qué un desierto? ¿Por qué el mar tan terrorífico, la oscuridad? Y Dios lo único que quería que vieran era, mira lo que estoy haciendo, en el día no te vas a perder y no vas a tener calor, en la noche no vas a sufrir de frío, vas a tener luz, no te va a faltar comida todos los días, porque hay... ¿Y qué si hay algo mayor del otro lado y vos lo único que querés hacer es bajarte de la barca? ¿Y qué si hay algo más grande del otro lado y vos no tenés la resiliencia, la capacidad de resistir y de soportar eso en Cristo hasta llegar al otro lado? ¿Y qué si siempre tuviste la historia repetitiva porque siempre te bajaste de la barca y te volviste o remaste de nuevo para el otro lado? Porque es más fácil, dice que el viento era contrario para ir al otro lado. Fíjate vos, el viento les venía en contra para ir al otro lado, te lo dije recién. ¿Y qué si vos has tenido el hábito, la costumbre de decir, no, mejor doy vuelta a la vela, me pongo así y que me lleve para la costa donde venía? ¿Y qué si pensaste toda la vida como los egipcios, me vuelvo a Egipto? ¿Y qué si hubiera sido bueno seguir? ¿Y si hubiera sido bueno? Revísate. ¿Y si hubiera sido bueno hacer lo que Dios me dijo a la primera? En vez de darle tantas vueltas. Bueno, eso le pasó a Pedro. Veo dos cosas geniales aquí. Déjenme que busque el pasaje. Déjenme que lo busque. Bueno, anoté acá esto que para mí me pareció bueno, para mí, que si Jesús hubiera querido salvarlos de la tormenta, hubiera aparecido antes de la tormenta. ¿No ese es el Dios en el que creemos? Pero también creemos en el Dios que te va a dar cosas que puedas soportar, porque Dios no te va a dar algo que no puedas soportar. Bueno, entonces, sigo. Quiero ir salteando a este lugar importante. Les dije que Jesús estaba en el monte.
Es que son tantas cosas. Este pasaje nos va a llevar a una revelación, pero espectacular para este tiempo de transición, de ir al otro lado. Va a ser increíble. Cuando les dije que estaba en el monte, escribí también esto. Solo porque yo no lo vea, no quiere decir que no esté. Y eso dimensiona tu fe. Tenía un compañero ahí de batalla en una iglesia que decía, mis ojos quieren ver, mis ojos quieren ver. Y yo le decía, pero papucho, no van a ver tus ojos. Si es espiritual, quizás tus ojos no lo vean nunca. No tenés que ver, no necesitas conocer, como le pasó a Pedro, no necesitas comprobaciones cuando Dios está allí. En la fe que portamos no necesitas comprobaciones de que Dios es Dios, mi querido. Dios es Dios, lo veas o no lo veas. Dios es Dios cuando dice una palabra, la caminas y las cosas suceden. Y Dios es Dios cuando dice una palabra y no la caminas. Dios es Dios. Siempre. Él no va a ser Dios porque vos lo veas. Porque yo tengo una comprobación de Él. Él no es Dios por los milagros. Él no es Dios nada más que porque Él es Dios y punto. Él es Dios porque Él es Dios y se acabó. Es Dios. ¿Vos lo creés? Es Dios. ¿Vos no lo creés? Sigue siendo Dios. Yo no tengo que convencerte de que Dios es Dios. Él no necesita defensores, ni estadísticas. Dios es, ¿por qué? Porque es Dios. Dice el Señor, yo soy. Punto. Y no da explicaciones. Y es algo que tenemos que ver. Y en este pasaje hay algo fabuloso que quiero que vean con la actitud de Pedro. Dice, Mateo lo encontré, 14:28. Entonces Pedro le respondió, Señor, escuchen esta frase, a ver, si les suena a ustedes o a alguien que conocen que no viene a esta iglesia, que se tiene que convertir, ya les dije. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. ¿Escuchan la expresión de Pedro? ¿Pueden apreciar la expresión de Pedro, el hombre de fe? ¿Pueden apreciar Pedro, que caminaba con Jesús? Pedro, el que le cortó la oreja. Pedro, el que dejó las redes. Pedro, ¿pueden imaginarse, dimensionar por un momento en qué boca y en qué corazón puede caber una respuesta como esta o una frase como esta? ¿Puede una boca llena de fe hablar una frase como esta? Si realmente, imagínate que estás orando y decís, Dios, te amo. Pero si realmente sos Dios, ¿podrías hacer que llueva? Dios, te amo, te bendigo, te adoro. Pero si realmente sos Dios, ¿podrías hacer que yo gane más plata en el trabajo? ¿Podrías hacer, si realmente, eso sí, no, a ver, no quiero ofenderte, ¿no? Perdón, no. Dios, no es que yo quiera ofenderte, perdóname, pero si realmente sos Dios, solo si lo sos, podrías. Ese es Pedro. Pedro no dijo, fantasma, ¿qué fantasma? Ese es Jesús que viene caminando sobre el agua. Muchachos, es Jesús, créanle, viene caminando sobre el agua, allá voy. En realidad, ni siquiera debería haber dicho eso. ¿Saben qué debería haber dicho Pedro acá? Y esta es la esencia de este versículo, me fascina. Porque Pedro tenía una palabra y los 11 que iban con él tenían una palabra. ¿Cuál era la palabra? Pasen al otro lado. Y cuando Jesús apareció en la tormenta, caminando sobre el agua, que era como un fantasma, ellos vieron como un fantasma, los demonios nos vienen a hundir, la tormenta es diabólica, Satanás levantó la tormenta contra nosotros. Y él les dice, soy yo. Dejen de maquinar cosas en su cabeza, los acabo de dejar. Yo les dije que pasaran al otro lado, tomaron la palabra, la propuesta era básica. Simple, pasen al otro lado. Hay tormenta, sigan remando. Yo estoy con ustedes. ¿Qué hubiera esperado Jesús allí? En realidad Jesús no hubiera esperado nada. ¿Cuál hubiera sido la respuesta correcta? Porque Jesús sabía lo que iba a suceder. Entonces, ¿cuál hubiera sido la respuesta correcta?
Muchachos, allá viene Jesús caminando con nosotros para subirse al bote. Jesús, no te esperamos porque vamos para el otro lado, ¿sabes? Nos estamos mojando todo, hay un viento terrible, se nos están reventando los brazos de tanto remar, pero nos estamos yendo para el otro lado como nos dijiste. ¿No les parece que sería la respuesta correcta si yo tengo fe y creo que la palabra de Dios es la palabra que gobierna mi vida? Si Dios te dice que pases al otro lado, vos no tenés por qué ser un Pedro argumentando cosas en el medio. Pero hay algo más acá, mucho más. Y esto es que creemos en un Dios, en un Jesús amadísimo, que entregó su vida por nosotros y que no te va a juzgar porque tengas momentos de debilidad de fe. Al mismo Pedro le dijo, ¿me amas? El mismo Pedro que lo negó. Eso ya lo sabía Jesús. Y cuando se estaba hundiendo, dice que Jesús inmediatamente extendió. No esperó, no dijo, eso te pasa por dudar. Por eso te van las cosas mal, por eso te hundís. Por eso te hundís, porque vos no viniste a la iglesia. Por eso te hundís. Vos te hundís porque no le hiciste caso al pastor. La desobediencia hace que te hundas. El pecado que está en tu vida, te hundís. Vos te hundís. Te hundís porque dijiste, si eres Jesús. No, Jesús no cuestionó nada. ¿Sabes lo que hizo? Dice, inmediatamente extendió su mano cuando se estaba ahogando. Y lo levantó y le dijo, pucha, qué poca fe. Pero bueno, subí a la barca, vamos. Y el viento se calmó. Te fallé, Dios, por eso tengo condenación. No, tu Cristo te extiende la mano, mi querido. Tu Cristo ve que te está hundiendo una tormenta, que estás mirando la tormenta y dice, poca fe, hay que trabajar, ¿saben? Tenés que trabajar. La fe viene por el oír. Lo que estás oyendo hoy te lleva a un lugar de fe si lo querés creer. Si no, pasarás por la misma tormenta. Pero quiero que sepas que ahí estará el mismo Jesús. Siempre. El tema es que si decidís ser un sobreviviente o aprender. Y eso va a determinar que vivas en plenitud como Dios quiere o vivas en mediocridad como vos querés. En el mismo caso, en el mismo momento hay esto. La sencillez de Jesús. Esto es maravilloso. Él solo da instrucciones. Y a Pedro le dice, si sos Jesús, le dice Pedro, entonces ordename, decime que vaya caminando y que camine yo sobre el agua. Entonces, ¿saben lo que le dice Jesús? Jesús agarra todo el Pentateuco y lo empieza a recitar y dice, bueno Pedro, yo quiero decirte ahora en el nombre de Jesucristo, en mi nombre, quiero decirte esto. No, ¿saben lo que les dice Jesús? Ven. Todos se quedaron como Pedro. ¿Y? ¿Así nomás? No es que me vas a dar instrucciones de... Ayer le decía al jefe de cómo subir una escalera. ¿Alguien leyó instrucciones para subir una escalera de Cortázar? Bueno, tienen que leerlo, es maravilloso. Dice, instrucciones. No es que me vas a dar instrucciones de que si pongo primero el pie derecho, si me tengo que tirar de espaldas y después pararme. ¿No me vas a decir cómo? ¿Le suena a alguien conocido por acá en la sala? Pero ¿cómo? ¿Cómo tengo que hacerlo, Dios? Si eres Dios, eres Jesús, dime cómo tengo que hacerlo, cómo debo solucionar ese problema. Y al pueblo de Israel le dijo, salgan rápido y vayan a la tierra que les di. Y a Pedro le dijo, ven. Pero toda esa, te di 3 letras en una palabra, ven. ¿Querés ponerle el signo de admiración, así, de énfasis? Ven. ¿Y querés que? Ven. Ven, y te lo ha dicho de miles de maneras, ¿verdad? Y las instrucciones están en esa palabra nada más. Él dice, ven. Si vos crees en la palabra, es suficiente. Bueno, y esto es lo digno de Pedro. Que no esperó instrucciones. El loco de la guerra dijo, cuando Jesús le dijo, ven, se tiró al agua. Eso es lo que no descarta Pedro.
Eso es lo que hace que Pedro sí sea un hombre de fe. No era una fe persistente, no era una fe permanente. Flaqueó en un montón de veces. Flaqueó en una balsa, flaqueó en la otra balsa. Cuando lo crucificaron a Jesús, él flaqueó, pero Jesús siempre estuvo ahí para decirle, dame la mano. Es como un paralelismo con la salvación, ¿se dan cuenta? Que es como la salvación, es igual. Vos estás débil, no necesito ningún esfuerzo tuyo. Pedro no tenía idea de cómo caminar en el agua, ni idea. Y tenía mucho miedo, como ustedes y yo. No tenía ni idea, tenía miedo, no sabía lo que iba a haber del otro lado, le tenía miedo a la tormenta, miraba la tormenta. Y esto es lo que me fascina de Jesús, que no busca héroes, busca humildes, sencillos de corazón. Él trabaja con la gente genuina, detesta a los religiosos, a los que se forman escaparates en su cabeza diciendo, yo lo voy a lograr porque soy un hombre de fe. Vos vas a demostrar que sos un hombre, una mujer de fe, cuando Dios te diga, ven. Pero Dios le dice, no que no tenés fe, le dice, poca fe. Pedro, qué poca fe. Qué poca fe que tenés. ¿En serio te alcanzó para tan poquito? Si yo no quiero que camines sobre el agua. ¿Entendieron esta frase lo que les dice? Yo no quiero que camines sobre el agua. Yo no vine a buscarte, no vine a la balsa, no vine caminando yo sobre el agua para que vos camines sobre el agua. Yo lo que quiero es que sepas que si tenés una palabra, lo tenés todo y camines con esa palabra, es todo lo que quiero. No quiero que hagas cosas dramáticas, locuras, explosiones. Yo quiero que vayas al otro lado, es todo lo que quiero. Pero si vos querés caminar sobre el agua, ven. Y a todos nos pintaron como que teníamos que ser como Pedro, ¿verdad? Y en realidad somos como Pedro. No es que tenemos que ser como él, todos somos como Pedro. Miramos la tormenta, nos da miedo. Los vientos contrarios no creemos que nos elevan, sino que nos hunden, que nos pican en la cara. Pero Pedro entendió que de la única forma que podía asirse a la palabra, de la única forma que podía volver al propósito, era en esa mano inmediata de Jesús, tomarle la mano a Jesús. ¿Qué tiene que suceder para que yo le tome la mano a alguien? Extende tu mano. ¿Qué tendría que pasar acá? Bien, qué genios que son. Me la hicieron re fácil. O sea, ¿dónde estaba Jesús? Cerca. Cerca. Esperó que Pedro caminara 1 kilómetro. Dice que era como un fantasma y no lo veían. ¿Dónde debería haber estado? ¿100 metros? ¿50 metros? Esperó que caminara sobre el agua y que llegara. No, vení nadando, arreglate la boca, quisiste caminar. Vení, ven. Así le hago yo a mi perro, no a mi hijo. Así le hago a mi perro, ¿viste? Que digo, ven, para que saltes, ven. Y el Señor dijo, como ya sabía que iba a mirar la tormenta, se arrimó. ¿Se imaginan a Jesucristo caminando sobre el agua, corriendo, se está ahogando? ¡Ta! Y el brazo inmediatamente, solo ven. Y eso provocó que cuando se subieron juntos a la barca se llenó de adoración. Porque el objetivo es que la adoración, el estar cerca de Jesús te produce adorar y te hace continuar. Ahora, todos fracasaron, ninguno venció la tormenta. Y esto es lo que me deja este pasaje. Con ellos. En eso fracasaron, no superaron esa tormenta. ¿Se dieron cuenta, no? Que Jesús tuvo que estar en la balsa para calmar la tormenta, para poder seguir. Hay que aprovechar las tormentas. No sean necios, no seamos necios. Las tormentas están para aprender. Jesús se va a subir, Jesús va a calmar las tormentas, Jesús te va a abrazar, Jesús va a decir, ¡hey, qué poca fe! Y vas a seguir aprendiendo. Pero cuando habla de fe, a mí me parece que Jesucristo se quedó asombrado de la fe de Pedro, ¿no? Asombrado de la poca fe de Pedro. Dijo, ¿ves qué? Porque Jesús se asombra. La Biblia dice que Jesús se asombró. Acá está, Mateo 8:5, dice,
Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, yo no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, ellos lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que estaban al lado de él y lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¡Wow! Bueno, lo digo de nuevo yo así. Quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Acá donde ustedes dicen, ¡wow! ¡Qué increíble! ¡Qué genial! ¡Qué locura! ¡Wow! No he visto una... A ver, Pedro poca fe. Y el centurión por hablar con él. ¿El centurión se metió al agua? ¿Caminó con Jesús? Y era un militar romano. Y este sí tiene una fe asombrosa, digna de que Jesucristo diga, no he visto una fe como esta. Y Pedro, poca fe. Pedro, poca fe. Y el centurión, sí. ¿Sabes dónde está el secreto? Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, yo no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Si tenés una palabra, lo tenés todo. Si el Señor te dice, anda al otro lado, pasa al otro lado. El centurión dijo, si tenés la palabra para mi siervo va a sanar, no hace falta que vos vayas. Yo sé que cuando llegue a la casa, mi siervo va a estar sano. Yo sé que si me subo a la barca y paso al otro lado, tengo la palabra y en la tormenta solamente me voy a edificar, voy a aprender, voy a ver, voy a saber, voy a conocer la fuerza del viento, el porqué del problema. Y cuando llegue al otro lado, que esté del otro lado, y si hay algo ahí, que es lo que me está esperando, lo maravilloso, la tierra de la que fluye leche y miel, o los milagros que siguieron haciendo cuando llegaron al otro lado. La gente se llegó en multitudes para recibir sanidades y ellos seguían ministrando junto con Jesús. Y el camino de ellos siguió y siguieron creyendo y creciendo en fe junto con Jesús. ¿Y si hay algo del otro lado? ¿Solo por la palabra? Pero Dios te dice, yo sé que está difícil. Por eso... Si bien el centro de la palabra es esto que nos hace descubrir Pedro, también es lo que les acabo de decir. Si tenés una palabra, lo tenés todo. Caminás en la palabra y llegás al fin, a la conquista de las cosas de la palabra. A lo que sea. Sea lo que sea. ¿Qué te dijo Dios en lo personal? ¿Cuál es la palabra? Cuando Dios les dijo, vayan a la tierra y los miedos se apoderaron de ellos, es lo mismo que le pasó a Pedro y a los discípulos. Estaban con miedo en la barca y es lo mismo que te pasa a vos y que no te ayuda a concretar las palabras y a llegar al fin. Es que, ¿y si nos mata la tormenta? ¿Y si nos quedamos acá? ¿Y si? Y yo te digo, ¿y si sí? ¿Y si es bueno? ¿Y si es lo que realmente necesitas? ¿Y si es lo que realmente Dios quiere y lo estás desaprovechando una y otra vez? Pero Dios, por medio de Jesucristo, no juzga al hombre. Jesús no lo juzga a Pedro, le dice su realidad, que poca fe, pero activa gracia y activa salvación. Porque su mano extendida es salvación. Porque Él no quiere que hagas nada por tus fuerzas. No son tus fuerzas. De hecho, levante la mano el que sabe caminar sobre el agua. Yo creo que de la única forma que puedo caminar sobre el agua es cuando llueve. Y con trampa.
No se trata de tus habilidades, ni intelectuales ni físicas. No se trata de lo que sabes. Se trata de confiar en la palabra. Como Jesús ve la debilidad en Pedro, dice: wow, por gracia yo te salvo. Por gracia. Porque en realidad la falta de fe de todos ustedes en la barca no meritaría ni siquiera que yo estuviera parado aquí al lado de ustedes. Pero yo entregué mi vida y voy a hacer que valga la pena, porque te amo. Y te voy a hacer saber una y otra vez que te amo, aun cuando seas como Pedro. Entonces Él te dice hoy, no te dice pasemos al otro lado, ya te lo dijo. ¿Sabes qué te dice hoy? Estira tu mano, así, así. Ven. El Señor te dice, ven, ven. Sé que está difícil. Yo sé que está difícil. Vení. Vení, vení. Vení, yo sé que no, por ahí no entendés más nada que esto. Vení. Vení. Yo no quiero que seas una heroína, un héroe. Y acepto que seas como Pedro. Vení. Vamos a llegar al otro lado lo mismo. Subamos a la barca. Vas a tener que aprender estas cosas que no aprendiste ahora más adelante. Pero yo no te voy a desechar. Yo no voy a dejar que te hundas. Vení. Vení. Pedro. Pedra. Vení. Subite. Y en cuanto te sube a la barca, se calma el viento contrario, se calma la tormenta. Y ellos habrán dicho como quizás digas vos ahora: oh, esto lo necesitaba. Eran demasiadas gotas en mi cara. Ya era demasiado viento, tenía hiperventilación del viento contrario. Dice, y esto también me fascina como imagen del versículo, de donde sale Jesús. Dice que desde donde se les aparece desde el viento contrario. Entonces, aún el viento contrario, entiendo que te puede traer la presencia de Dios. Aún el viento contrario puede hacer que su palabra, soy yo, llegue más fácil. Su perfume llegue más fácil hasta donde estás vos. Se sube a la barca y dice que todos dijeron: sí sos vos, sos Jesús. Y dice que todos empezaron a adorarlo. Y me los imagino, todos mojados, secándose la cara, remando y mirándolo, diciendo: lo que hace por nosotros. Todo el día ministrando, todo el día impartiendo, todo el día orando. Se fue al monte a orar, nos estuvo mirando, vino, caminó sobre el agua, nos banca, nos sigue bancando a nosotros. Se sube a la barca y dice: vamos al otro lado, vamos. Ya habrá otro lado más, un poquito más adelante. Pero ahora Dios te dice: ven, descansa, vení. No importa si no supiste caminar sobre el agua. No importa si no caminaste en la palabra. Hoy no importa. Hoy no importa. Vení. ¿Me acompañan, chicas? Vení. Quiero verte de nuevo con tu mano extendida, como si estuvieras esperando la mano de Jesús sacándote del agua. No porque estés ahogada, ni porque estés ahogándote. Es que estés donde estés, pasando lo que estés pasando. Esa mano puede salir de tu cerebro. Ay, por favor, ayúdame con mis pensamientos. Esa mano es mano de salvación. Esa mano es manos de gracia. Efesios dice: porque ustedes no pueden hacer nada por sus propias fuerzas. Nada. Todo lo han recibido por gracia, por amor y gracia. ¿Por qué crees que Dios va a querer que camines sobre el agua? Por favor. Dios no quiere que camines sobre el agua. Dios quiere que camines sobre la palabra que te da cada domingo, en cada encuentro que tenés con Él, en cada circunstancia. Dale, créela, caminá en eso. Sé fiel, caminá. Porque no he visto a nadie con esta fe tan asombrosa. Estoy asombrado de la fe del centurión, solo porque dijo: decí la palabra, con eso basta. Eso está diciendo y está declarando: yo creo y lo voy a hacer. Yo creo y lo voy a hacer. Eso
Es la esencia de la obediencia por fe, ¿me entienden? Y no de la obsecuencia de que lo voy a hacer porque me lo dijo el pastor, lo voy a hacer porque lo leí en algún lugar, lo voy a hacer porque si no voy a acarrear condenación contra mi vida. No, es entender quién es Él. Lo que Pedro no tuvo, que sí tuvo el centurión, es que entendió la autoridad, el respeto, la palabra, el poder de Dios en Jesucristo. La comprendió y dijo, esto es bueno para mí. Esto es bueno para mí. Esto es bueno. ¿Por qué voy a seguir peleándome con las tormentas? ¿Por qué mi frase de todos los días va a seguir siendo ya basta, ya basta? Y pastor, vos no sufriste, no, te lo dije recién. No sé por lo que estás pasando, pero te aseguro que si lo estás pasando es para que aprendas algo. Y si lo aprendes, te aseguro que no lo vas a volver a pasar. Es un acto de libertad el aprender de las tormentas. Te garantizás de que no vuelva otra igual. Habrán otras cosas. Pero ¿qué pasa con vos? Dice el Señor. Que no entendés quién soy. ¿Qué pasa con vos? Que te seguís peleando en vez de mirarme y adorar. Saber que yo tarde o temprano me voy a hacer presente para que me veas. Aun cuando que si no me ves, lo mismo estoy allí. ¿Por qué querés verme? ¿Por qué me adorás solamente cuando me ves? ¿Por qué me adorás solamente cuando estoy en la balsa y aplaqué la tormenta? ¿Por qué no me adorás mientras vas remando? ¿Por qué no me adorás mientras vas navegando? ¿Por qué no me adorás dando gracias mientras vas llegando al otro lado? ¿Por qué puedo cantar esta canción cuando estoy bien y cuando no estoy bien no puedo cantar ninguna canción? Pedro tenía una fe de calidad grande, es indudable. Si no, no hubiera caminado con Jesucristo y hubiera dejado todas las cosas como ustedes. Una fe de calidad grande, pero tenía poquita fe de cantidad. Le duraba poco. Él necesitaba ver. Él necesitaba ver. Pedro era de los que cantaban: si te tengo a ti, lo tengo todo. Y cuando estaba en la barca, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No tengo nada. Nos ahogamos. ¡Ay de nosotros que perecemos! ¡Ay de mí que esta tormenta me asfixia, me ahoga! Lo veo en gracia por lo que me da y creo en Él. Cuando no lo veo, quiero que reflexiones por un minuto en esto. Y que no te veas como el centurión, no hace falta. Ni que te veas como Abraham, padre de la fe. Quiero que te veas como Pedro. Aunque el nombre, si sos mujer, te quede feo. Pedra. Quiero que te veas como Pedro. Y que digas, está bien. Está bien. Pero lo que sí sé, Señor, es que viéndome así, cuando estire la mano, vas a estar allí. Pero también sé que cuando me digas ven, voy a ir sin pedir explicaciones, sin buscar argumentos ni instrucciones. Él solo, ni indicaciones, Él da solo las instrucciones, Él da la orden, Él dice a moverse ya. Vení ahora. Si te ahogás o no te ahogás, no te hagas problema. Yo estoy ahí. Salgan rápido de donde están, dice el Señor. Salgan rápido. Basta de estar allí. ¿Hasta cuándo vas a estar allí? ¿Hasta cuándo en el mismo lugar? ¿De verdad? ¿Hasta cuándo? Ya. Vayan al otro lado. Pasen al otro lado. Pasen al otro lado. ¿No suena loco y muy gráfico pensar que cuando los pies de Pedro fallaron, lo único que funcionó fue su boca? ¿No suena muy loco pensar de que cuando las capacidades, los pies de Pedro fallaron y se hundieron, lo único que lo sacó fue su boca? Ayúdame, me ahogo. Fue la palabra, la misma palabra que envía la tormenta, la misma palabra es la que te libera y te salva.
La misma palabra que da mucho fruto es la misma palabra que te poda. Pero estamos en este tiempo de transición. Mi confianza radica en el hecho de que Jesús está cerca y que yo tengo que estar cerca de Jesús, ¿verdad? Esa es mi confianza. Esta debería ser la tuya, pero para eso tenés que tener fe para creer que Él está cerca. Y no te vas a dar cuenta si Él está cerca o no hasta que no haya una tormenta. Porque hasta que no te estés ahogando y estires la mano, no vas a saber si está cerca. Pongan sus ojos en la gracia de Dios. Vamos a terminar. Ahora sí, como cuando empezamos, gracias. Ahora se rema la palabra gracias, ¿verdad? Gracias porque cuando me estuve ahogando me estiraste la mano. Gracias porque cuando estuve empedernido con hacer las cosas como a mí me parecen, estuviste allí. Gracias porque nunca sacaste la mirada de mi vida, de mi balsa, de mi problema. Nunca estuviste lejos, siempre estuviste cerca. Llegaste en forma inmediata, como dice la palabra, inmediata. Me viste debajo de la cama, tirado con mis vicios. Me viste en la calle, llorando solo, sola. Me viste en el jardín mientras me escapaba para que mis hijos no me vieran llorar. Me viste en la soledad y me viste fingiendo delante de la gente que estaba todo bien. Me viste peleando con mi personalidad, con mi idiotez. Me viste mirándome al espejo y lamentándome por todo lo que me hicieron cuando yo era pequeña. Me viste. En cada situación me viste. Me ves en la noche cuando apoyo la cabeza en mi almohada. Me ves en cada tormenta que paso. Vos me estás viendo en cada momento, aun cuando parezca superado en las cosas, cuando parezca elevado y cuando parezca, wow, que me va todo bien, vos me ves, vos sabés cuál es mi tormenta, vos sabés cuál es mi problema en mi cuerpo y me viste cuando yo lloro por eso. Vos me ves y cuando vos me ves yo estoy en paz, porque sé que en cuanto me desespere, como Pedro, vas a venir y vas a extender tu mano. Vos me viste. Escucha. Pero eso es lo que declaro. Porque soy agradecida, porque soy agradecido. Yo ahora declaro que si lo has dicho, así será. Si lo dijiste, así va a ser. En tormenta sos paz. Lo has dicho y yo sé que así será. A ver si pudiéramos repetir esta letra, aunque por tus el sacrificio de la cruz no fue en vano. Él venció ahí todo lo que te oprime. Lleno estoy, lo has dicho. Decilo vos. Y yo sé que así será. En tu tormenta, Él es paz. Y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Este es el momento de entender esto. Con lo que estamos cantando y lo que Dios está haciendo en nuestro espíritu, es el momento de decir: yo quiero ser como el centurión. Solo decir la palabra, Señor. Solo decir la palabra para mi vida. Solo decir la palabra y yo sé que ya ha sido hecho. Solo decir la palabra, yo voy a caminar en la palabra. Solo decir la palabra como el centurión. Decirle vos, solo decir la palabra, Dios. Solo decir la palabra. Y cuando se subieron a la balsa, en esa barca, perdón, vino la paz. El viento cesó, las olas se calmaron y todos empezaron a adorar. Ese es el regalo de Dios.
Ese es el regalo de Dios. Hoy te vas con un gran regalo. Dios no te juzga. Dios no te juzga porque seas como Pedro. Él te salva. Él te levanta y te ayuda. Entiende tus tiempos. Solo tenés que estar cerca. Solo tenés que estar cerca y desatar adoración en cada ámbito donde te moves. Diciendo, yo sé que está. Tengo miedo, pero sé que estás. Me cuesta, pero sé que estás. Lo veo como un fantasma a veces, pero sé que si digo, ay, Él está y me salva, sé que estás. Como dijimos al principio, decimos también al final. Tu palabra se va conmigo. Tu palabra se va con nosotros. Y nadie me puede robar esta palabra. Tomo cada frase que dijiste, Señor. Cada revelación que tuvo mi espíritu la guardo como eternidad para mi vida y para que sea contagioso el espíritu de los demás. Yo tomo todo lo que diste para mí, todo lo que mi espíritu pudo albergar y voy a hacer que eso se reproduzca. Voy a mirar la tormenta, Señor, seguramente, muchas veces, pero ahora sé lo que significa para mí y sé qué puedo hacer y me diste la posibilidad de elegir. Y sé en el nombre de Jesús, para todos ustedes saldrán victoriosos de cada una de las tormentas. Sé que pasarán al otro lado. Sé que no se quedarán en los mismos lugares. Yo declaro que la palabra dicha de Dios se cumple, es profética, tiene un fin y siempre es mejor que el presente. En el nombre de Jesús, los bendigo. En el nombre de Jesús declaro que no hay arma forjada contra ustedes que prospere, que se irán en paz a casa, sin accidentes, que cuando lleguen a casa podrán hablar de estas cosas en mesas de reino. Eso es lo que declaro en el nombre de Jesús. Mesas de reino, donde no se hablará otra cosa que lo que ustedes llevan hoy. Sus mesas hoy se llenarán de Pedro, tormentas, paz, viento, el Señor en la barca. Esos van a ser los temas. ¿Qué comemos hoy? Pescado. Ah, mirá, lo mismo que pescaba Pedro. Parece que va a llover. Ah, como una tormenta. Mirá, te cuento. Che, no tenemos nada. Yo tengo miedo de lo que vaya a pasar con el COVID. Ah, te cuento. Ven. El Señor está allí para extenderte la mano. Hace que lo que Dios te enseñó hoy sea una oportunidad para que otros conozcan al Dios que vos conoces. No dejes de ir a tu grupo. Bendecí al que tenés al lado así con un puño de lejos. Guarden el distanciamiento. Y por favor, de verdad les digo, el Señor les habló a sus corazones y a sus espíritus. No menosprecien la palabra. Él vino específicamente para hablarte a vos. Amén. ¿Nos vamos adorando? ¿Alabando? ¿Sí? Que Dios los bendiga.